Todos hemos oído hablar de Moctezuma II, el gran tlatoani de los mexicas que recibió a Hernán Cortés y que, finalmente, perdió su imperio. Pero pocos se preguntan qué pasó con sus hijos. ¿Fueron asesinados, llevados a Europa? ¿Se extinguió su linaje? La realidad es mucho más fascinante. Esta es la historia de los descendientes de Moctezuma y de cómo la sangre del último emperador mexica llegó hasta la nobleza europea. Moctezuma II, cuyo nombre original era Moctezuma Xocoyotzin, gobernó en la cúspide del poder mexica. Su nombre puede interpretarse como Señor que frunce el ceño o el que inspira respeto, y fue precisamente él quien enfrentó a los conquistadores en 1519. Su historia es trágica, pero su legado, sorprendente. En 1519, los españoles llegaron a tierras mexicas. Moctezuma los recibió con respeto, tal vez por miedo, tal vez creyendo que eran enviados divinos. Pero esa cortesía no lo salvó. Pronto, Hernán Cortés lo tomó prisionero dentro de su propio palacio. En 1520, Moctezuma murió en circunstancias aún debatidas. Algunos dicen que fue asesinado por los españoles, otros que fue apedreado por su propio pueblo. Con su muerte, parecía que su linaje también desaparecería. Pero, contra todo pronóstico, sus hijos sobrevivieron al caos de la conquista. Esta es su historia. Moctezuma tuvo muchos hijos con diferentes esposas y concubinas. Al menos una docena de ellos fueron reconocidos por cronistas e historiadores. Lo sorprendente es que muchos lograron sobrevivir a la conquista y adaptarse al nuevo mundo. Entre los nombres destacados encontramos a Isabel Moctezuma, también conocida como Tecuichpo, así como a Pedro, Gonzalo, Tlacahuepan y Chimalpopoca. En lugar de ser eliminados, los descendientes del emperador se convirtieron en símbolos de una conexión entre dos mundos, el indígena y el español. Y aún más asombroso, la corona española reconoció oficialmente su linaje real. Isabel Moctezuma, hija de Moctezuma II, es quizás la descendiente más famosa del emperador. Proveniente de linaje noble por ambos lados, se convirtió en una figura clave tras la caída de Tenochtitlán. Fue entregada en matrimonio a varios hombres influyentes por parte de los españoles. Uno de ellos fue el propio Hernán Cortés, con quien tuvo una hija, Leonor Cortés Moctezuma. Más tarde se casó con Juan Cano, con quien tuvo varios hijos. Estos descendientes fueron reconocidos oficialmente como nobles y recibieron tierras y títulos. Así, Isabel pasó de ser princesa mexica a señora de tierras españolas. Otro descendiente importante fue Pedro de Moctezuma, hijo del emperador. Su hijo, Diego Luis Moctezuma, fue enviado a España para recibir una educación noble. En tierras europeas, se casó con Francisca de la Cueva y Valenzuela, una mujer de la aristocracia española. Esta unión dio inicio a una nueva línea familiar, los Moctezuma europeos. Diego Luis murió en Valladolid en 1606, pero dejó un legado duradero. Su linaje fue reconocido por la corona y su historia apenas comenzaba. Después de la muerte de Diego Luis, su hijo Pedro Tesifón fue reconocido por la corona como conde de Moctezuma. Más tarde, en 1865, se estableció oficialmente el título de duque de Moctezuma de Tultengo. Este título nobiliario ha pasado de generación en generación, hasta llegar al actual duque, Juan José Marsilla de Teruel Moctezuma. Hoy en día, la nobleza española reconoce este linaje como legítimo, y los descendientes del emperador mexica siguen presentes en las altas esferas de la sociedad europea. Mientras los Moctezuma europeos recibían títulos, tierras y respeto, los descendientes que permanecieron en México vivieron una realidad muy distinta. Sin títulos ni reconocimiento, muchos fueron olvidados por el sistema colonial. Algunos se convirtieron en campesinos, artesanos o líderes locales. En los siglos XVIII y XIX, algunos intentaron reclamar sus tierras y derechos, pero rara vez tuvieron éxito. Así, mientras en Europa eran duques, en México eran casi invisibles.
Un dato curioso es la existencia de la llamada Pensión de Moctezuma. En 1552, el emperador Carlos V decretó un pago vitalicio a los descendientes de Isabel Moctezuma como compensación por las tierras perdidas. Esta pensión se mantuvo durante más de 300 años. Sin embargo, en 1934, el presidente de México, Abelardo L. Rodríguez, la canceló definitivamente. Para muchos descendientes, esto fue una injusticia histórica. La pensión era símbolo de un vínculo entre el pasado indígena y el presente moderno, que fue roto por razones políticas. Hoy en día, la sangre de Moctezuma sigue viva. Hay personas en México, España y América Latina que descienden directamente del emperador. Algunos portan apellidos como Moctezuma, Cano Moctezuma o de Tultengo. Otros quizá ni siquiera saben de su linaje. El actual duque de Moctezuma de Tultengo vive en España y puede rastrear su ascendencia hasta el mismo Moctezuma II. Pero más allá de los títulos, el linaje sobrevive en la memoria, la cultura y la sangre de millones de mexicanos. La historia de los hijos de Moctezuma nos enseña que los imperios no desaparecen, se transforman. Mientras uno caía, otro nacía, y en el centro de esa transición estaban sus descendientes. Desde los palacios de Tenochtitlán hasta los salones nobles de Europa, la sangre imperial mexica cruzó océanos, resistió siglos y dejó una huella en la historia mundial. ¿Quién hubiera imaginado que del corazón de un imperio indígena surgirían condes, duques y aristócratas? El legado de Moctezuma sigue vivo no solo en los libros, sino también en la sangre de quienes caminan hoy por dos mundos unidos por una herencia común.